Muy buenas noches. Continuando con el capítulo de trastornos pleurales, el día de hoy revisaremos el tema neumotórax. Soy la doctora Graciela Córdoba. Sean ustedes bienvenidos a esta clase. Bien, neumotórax se refiere a la presencia de aire en el espacio pleural. El neumotórax puede llegar a causar un colapso parcial o completo del pulmón afectado. Y esto puede llegar a tener repercusiones en la mecánica respiratoria con compromiso de la capacidad vital, una disminución de la capacidad vital y, por otro lado, un incremento en el gradiente alveolo arterial de oxígeno que puede llevar a diferentes grados de hipoxemia. También, por supuesto, además de las alteraciones o repercusiones en la mecánica respiratoria, puede existir compromiso hemodinámico. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? La entrada incidental de aire en el espacio pleural puede llegar a provocar una pérdida de la presión negativa habitual dentro del espacio pleural y el pulmón en este caso tiende a colapsarse porque existe un desequilibrio entre la presión dentro del pulmón y la presión atmosférica. Si se produce la rotura de la pared torácica, entra aire que lleva este gradiente de la presión de -5 a 0, el pulmón se colapsa y la caja torácica se expande porque se llena de aire. A este cuadro se denomina neumotórax. Este neumotórax puede ser de dos tipos. Puede ser un neumotórax espontáneo, si es que no tiene causa aparente o no ha existido una lesión aparente, y puede ser traumático, resultado de lesiones torácicas o de las vías respiratorias. Este neumotórax espontáneo, que es el primero que acabamos de mencionar, puede a su vez ser primario o secundario. El primario, en el cual no existe una patología de base, y secundario a ciertas patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones, enfermedades pulmonares intersticiales, enfermedad de tejido conectivo, neoplasias pulmonares y otras que revisaremos enseguida. Y el otro tipo de neumotórax, que es el adquirido, puede ser a su vez traumático o iatrogénico. El traumático por trauma cerrado, contuso o abierto por herida penetrante, y el iatrogénico por procedimientos invasivos relacionados a procedimientos médicos como la toracocentesis, el abordaje de accesos vasculares centrales, biopsias, y por otro lado secundarios a trauma de vía respiratoria por presión, a lo que se denomina barotrauma. En cuanto al neumotórax espontáneo, se cree que el neumotórax espontáneo se debe a la ruptura de una vesícula o ampolla llena de aire en la superficie del pulmón. La ruptura de estas vesículas permite que el aire atmosférico de las vías respiratorias entre a la cavidad pleural. Y ya que sabemos que la presión alveolar normal es mayor que la presión pleural, el aire fluye de los alveolos al espacio pleural, lo que hace que la porción afectada del pulmón se colapse como resultado de su propio retroceso. El aire continúa fluyendo hacia el espacio pleural hasta que ya no exista un gradiente de presión o hasta que la reducción del tamaño del pulmón haga que la fuga se selle. Los neumotórax espontáneos pueden dividirse a su vez en primarios o secundarios. ¿Sí? El neumotórax primario se observa en personas por lo demás saludables, mientras que el secundario ocurre en personas que tienen enfermedades coexistentes o subyacentes. El neumotórax primario espontáneo, en este caso, las vesículas causantes suelen localizarse en la parte superior de los pulmones. El padecimiento se ve con mucha frecuencia en pacientes jóvenes, menores, entre 10 a 30 años de edad y pacientes con estatura alta. ¿Por qué ocurre esto? Se sugiere que la diferencia en la presión pleural desde la parte superior hasta el fondo del pulmón es mayor en personas altas y que esta diferencia de presión puede contribuir al desarrollo de vesículas. Y si a esto le sumamos que este paciente fume,
y que tenga antecedentes familiares relativos a este mismo problema van a ser factores de riesgo relacionados con neumotórax espontáneo primario. Es probable que la inflamación de las vías respiratorias pequeñas relacionada con el tabaquismo contribuya a la enfermedad y dejar de fumar pueda reducir la recurrencia de estos casos. Por otro lado, los neumotórax de espontáneos secundarios suelen ser mucho más graves porque se presentan en personas con enfermedades pulmonares preexistentes. Se vinculan con diferentes tipos de padecimientos pulmonares que ocasionan atrapamiento de gases y destrucción de tejido pulmonar. Por ejemplo, tenemos el asma, la tuberculosis, la fibrosis quística, la sarcoidosis, carcinoma broncógeno, enfermedades pleurales metastásicas, entre otras. Las causas más frecuentes de neumotórax espontáneo secundario podríamos mencionar al enfisema. El neumotórax espontáneo secundario puede poner en riesgo la vida como resultado de la lesión pulmonar subyacente y reservas compensatorias bajas. Ahí les muestro esta clasificación que la revisamos antes. EPOC, infecciosas, intersticiales, tejido conectivo, neoplásicas y otras. Por otro lado tenemos el neumotórax de tipo catamenial, que se relaciona con el ciclo menstrual y suele ser recurrente. Por lo general se presenta en mujeres jóvenes entre 30 y 40 años de edad con antecedentes de endometriosis. Cerca de un tercio de todos los neumotórax espontáneos en mujeres que se someten a intervenciones quirúrgicas van a ser causa de neumotórax catamenial. Casi siempre afecta el pulmón derecho y se desarrolla dentro de las 72 horas que siguen al inicio de la menstruación. Aunque la causa de neumotórax catamenial no es muy clara, se sugiere que el aire puede acceder a la cavidad peritoneal durante la menstruación y después entrar a la cavidad pleural a través de un defecto diafragmático. Otra posibilidad es que exista endometriosis pleural y diafragmática y que puedan estar vinculados a este padecimiento. Por otro lado, tenemos el neumotórax traumático, que puede ser ocasionado, ya dijimos, por lesiones penetrantes o contusas. Las costillas fracturadas o dislocadas que penetran la pleura son la causa más frecuente de neumotórax por lesiones torácicas contusas. Es posible que, por ende, haya un acompañamiento de hemotórax asociado. El neumotórax también puede acompañar a la fractura de tráquea o de bronquios mayores o la ruptura esofágica. Las personas con neumotórax secundario a traumatismo torácico a menudo van a tener otro tipo de complicaciones y tal vez requieran de una intervención quirúrgica torácica. ¿Sí? Aquí vemos entonces un trauma de tórax de tipo penetrante que va a ser una de las posibilidades en trauma torácico. La otra es el trauma contuso. ¿Cuál podría ser una consecuencia mucho más seria? Es el neumotórax a tensión. ¿Sí? El neumotórax a tensión, los cambios fisiopatológicos que se van a producir en el neumotórax van a depender de la cantidad de aire presente dentro de la cavidad pleural y del estado de la función cardiopulmonar previa o preexistente. El aire acumulado en la cavidad pleural va a producir compresión del pulmón al hacerse positiva la presión intrapleural, comprometiendo el intercambio gaseoso. Si la magnitud del neumotórax y su presión es alta, se puede llegar al colapso pulmonar total con desplazamiento mediastínico, a lo que se conoce como neumotórax a tensión. Ahora vamos a considerar lo que es neumotórax traumático iatrogénico, que dijimos que puede producirse por iatrogenia de procedimientos médicos durante la realización de procedimientos de toracocentesis, accesos venosos centrales, intubación orotraqueal, ventilación mecánica con presión positiva o maniobras de reanimación cardiopulmonar con fracturas costales y generación de altas presiones dentro de la vía respiratoria, lo cual puede derivar en neumotórax. El neumotórax a tensión ocurre cuando la presión intrapleural excede la presión atmosférica. Es una afección que pone en riesgo la vida y tiene lugar cuando una lesión al tórax o estructuras respiratorias permite que el aire entre al espacio pleural pero no salga de él.
Esto ocasiona un rápido incremento de la presión intratorácica que causa atelectasia por compresión del pulmón no afectado, desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto del tórax y compresión de la vena cava, lo cual reduce el retorno venoso al corazón y el gasto cardíaco. Aunque el neumotórax a tensión puede desarrollarse en personas con neumotórax espontáneo, se observa muy a menudo en personas con neumotórax traumático y también puede deberse a barotraumatismo por ventilación mecánica. Las manifestaciones clínicas del neumotórax van a depender, por supuesto, del tamaño de este neumotórax y de la integridad del pulmón subyacente. En el neumotórax espontáneo, las manifestaciones van a ser muy claras. Aquí podemos ver en este gráfico que existe un neumotórax pequeño cuando ocupa apenas menos del 10% existe un colapso menor al 10% del pulmón. Es mediano cuando ocurre un colapso entre el 10 y el 60% y es un neumotórax grande cuando el colapso supera el 60% del pulmón, y acá se puede ver un muñón pleural ocupando un mínimo espacio de la cavidad torácica, y este es un neumotórax de tercer grado o colapso completo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, el paciente va a acudir a la sala de emergencia con un dolor torácico agudo ipsilateral, presencia de disnea, diaforesis, cianosis, palidez, taquicardia, hipotensión, que son signos de bajo gasto cardíaco, y asimetría de movimientos respiratorios. ¿Sí? Básicamente este paciente va a tener manifestaciones, como dijimos, de la repercusión mecánica, ventilatoria por un lado, y repercusiones hemodinámicas. Aquí vemos en este gráfico cómo el ingreso de aire por un trauma de tórax penetrante hace que se alteren las presiones dentro de la caja del espacio pleural, generando la positivización dentro de este espacio y por ende generando el colapso pulmonar, que va a llevar a ciertas manifestaciones clínicas muy particulares y muy características que se asocian a diferentes datos de, por ejemplo, disminución de los ruidos respiratorios, hiperresonancia a la percusión, desviación traqueal, que va a estar asociado a una desviación o compresión mediastínica, y pues el tratamiento que lo vamos a revisar enseguida, que solo puede ser uno. A la inspección entonces vamos a encontrar un paciente con ingurgitación yugular, asimetría torácica, abombamiento del lado afectado, movimientos respiratorios disminuidos, ensanchamiento de los espacios intercostales y desplazamiento del mediastino y de la tráquea, que va a ser lo que inicialmente nos va a llamar la atención a nivel del cuello, para poder detectar mediante otras maniobras de inspección, otras maniobras semiológicas, nos van a poder ayudar a llegar al diagnóstico definitivo. Durante la palpación vamos a poder evidenciar una disminución de las vibraciones vocales, expansibilidad disminuida de la caja torácica y un latido o choque de punta desviado hacia el lado sano. En la percusión vamos a encontrar hipersonoridad o hipertimpanismo en el área hepática en el neumotórax derecho y timpanismo en el área cardíaca en el neumotórax izquierdo. Presencia de hipersonoridad o hipertimpanismo. A la auscultación vamos a encontrar disminución o abolición del murmullo pulmonar o murmullo vesicular, que se traduce en un silencio respiratorio dependiendo, por supuesto, del grado de neumotórax o del colapso pulmonar. Bueno, ¿qué estudios complementarios vamos a pedir en este paciente? A continuación, revisamos los datos importantes a tomar en cuenta durante la solicitud y la evaluación de una radiografía de tórax. Gracias.